sacúdete e inclúyete. Es una frase, un planteamiento provocador, inspirado en Mafalda, mi cómplice, mi encubridora, y Pinocho, que dice que es mentiroso como los abogados. Y yo lo adoro porque realmente él rompió los esquemas. Ese muchachito no fue a la escuela y aprendió con sus aventuras y diabluras muchas cosas más que cualquiera de estos llamados estudiosos, librescos, cultócratas, que finalmente aplauden a una selección que es parte del circo y pan para tener a este pueblo como está, boca abajo. Y al final todos perdemos, todos perdemos. Yo nunca he creído en competir, sino en compartir. Por eso adoro a Pinocho, adoro a Mafalda. Mafalda, que nos enseña que la verdad hay que descubrirla, no basta decirla, no basta ladrar, porque ser radical no significa tener mal de rabia, significa ir a la raíz, que es lo que yo busco hoy con un entrevistado de lujo, que es el doctor Fausto Burgos, catedrático, es un jurisconsulto de primera línea, que tiene un buffet pelucón, pero que está con nosotros debido a que nosotros no lo secuestramos, sino que con nuestra cara delictiva hacemos que la gente venga por las buenas o por las buenas también. Muy buenos días, hermano Fausto Burgos. ¿Cómo está, doctor Miranda? Muchas gracias por la entrevista de antemano. Nosotros apoyamos las causas populares, ¿no? Esa es la razón de ser de la abogacía, ¿no? Es una profesión más que todo altruista. Debe ser, ese es el deber ser. Debe ser, pero no es así, pues. ¿Cómo dice apoyamos las causas populares? Si cuando aquí realmente abogado y juez sinónimo de corrupción, o estoy mintiendo. Claro, ese es el deber ser. Deber ser. El ser, pues, es la realidad, pues, que precisamente mal acompaña a la sociedad, ¿no? Ajá. Usted personalmente, ¿cómo se siente al usted defender las causas populares, siendo entonces una minoría lúcida? Cuando la mayoría de jueces y todo le harán perder los casos a usted y por lo tanto nadie lo contrata. Es decir, esta es una lucha en contra del sistema. En el buen sentido, me explico, ¿no? Ajá. Es decir, no propiciando la corrupción. Ya. Es decir, la litigación, el deber ser de la litigación es en derecho, la discusión en derecho, el debate en derecho, fuera de causas extra que estén fuera de ese margen, ¿no? Ajá. Ahora, en su experiencia, ¿cuáles son los casos más graves que se ven diariamente en esta sociedad y que requieren la presencia de un jurisconsulto como usted? Bueno, lo que más se ve, pues, asuntos de menores en conflictos con la ley. En eso, hace poco, quisieron hacer una reforma regresiva, bajándole la inimputabilidad de los adolescentes a 16 años. ¿Qué edad tiene actualmente? 18 años. Los menores de 18 años, sí, son los adolescentes. Aunque la Convención del Niño de las Naciones Unidas determinó que niño es el menor de 18 años. Perdón. Es decir, que niño se refiere tanto al niño, al menor de 12 y también al menor de 18. Es lo que en nuestra ley, en el CONA, se ve como adolescente, pero para la Convención del Niño, que es un tratado de derechos humanos internacional, un tratado internacional de derechos humanos sobre los derechos del niño, pues está por encima, pues, de nuestra legislación interna, porque el derecho es uno solo, pues, no se puede decir, pues, que una cosa es el derecho internacional y otra cosa es la legislación interna y que nosotros debemos obedecer a la legislación interna, porque son tratados vinculantes, reconocidos por nuestro Estado ecuatoriano. Aunque hay países y dictaduras que no reconocen esos derechos, esa legislación internacional, ¿o no es así? Así es, doctor. Hay países, pues, que no están, pues, o que aún estando perteneciendo, pues, a la Organización de Naciones Unidas, estando dentro del sistema
de Naciones Unidas. En la práctica, pues, más que países, hay gobiernos, pues, que miran a un costado y lo que son los derechos fundamentales, pues, no los ponen en práctica. Ajá. O sea, ese es uno de los casos más graves, menores que infringen la ley. ¿Qué casos hay en este país y en la ciudad de menores que infringen la ley? Bueno, se ve a diario casos de robo, hurto, inclusive sicariatos, ¿no? Niños que asesinan. Niños y adolescentes asesinados. Pero hay una gran diferencia. ¿Por qué no se le puede juzgar a un adolescente o peor aún a un menor de edad como si fuera un adulto? Es decir, bajo el régimen del Código Orgánico Integral Penal, porque en el menor no existe ese desarrollo mental, emocional y hasta físico que puede tener un mayor de edad. Entonces, esa es la principal razón. Por tanto, pues hay una legislación especial. Las sanciones no son de prisión, sino que son medidas socioeducativas. Aunque el niño haya asesinado a alguien, forme parte de una banda. Así es. Lo que sucede es que hay medidas socioeducativas para situaciones leves, como por ejemplo una medida socioeducativa de amonestación, de trabajo comunitario, etcétera, ¿no? Correccionales. Para asuntos leves. Pero también hay medidas socioeducativas donde pierde la libertad el menor y es asistido, pues, a una casa especial, pues, con medidas privativas de libertad. Ajá. En su experiencia, aunque no le haya correspondido a usted tratar esos casos, ¿ha visto casos desde qué edad niños en esta ciudad o en el país cometen delitos de hurto, robo o asesinato? ¿Desde qué edad? En la actualidad se ve a partir de los 10 y 11 años de edad. 10 y 11 años. Sí. Entonces, esto es un problema social, no se resuelve, digamos, aumentando las penalidades. Esto no se resuelve, pues, enjuiciándolos como adultos. Esto se resuelve, pues, mejorando las situaciones sociales, las situaciones económicas. Esto requiere que el padre de ese hogar, en ese barrio marginal, tenga trabajo, que el hijo esté alimentado, tenga educación, es decir, los mínimos sociales para que ese menor, pues, tenga oportunidades en la vida. Lo cual es misión imposible, porque estadísticamente más del 80% de la población de este país, Ecuador, está en pésimas condiciones, no tiene condiciones básicas realmente integrales para poder decir que está viviendo. Pero ¿cómo se logra eso? Es muy difícil. Entonces, ¿cómo ve usted la situación cuando se enfrenta a esos casos, maestro? Es bastante complicado, o sea, no en el sentido de asumir la defensa, ¿no? Porque hay maneras, pues, de bajarle la pena, hay eximentes de pena, reductores de pena, reductores de culpabilidad. Ajá. Pero la cuestión, pues, es atacar las causas sociales, ¿no? Entonces hay que recurrir a la sociología en estos temas también, a la realidad social. Esto no se va a definir ni se va a mejorar con doctrina, ¿no? A través de la teoría. Esto se requiere estar en campo, porque cuando un menor no tiene oportunidades, está mal alimentado, no tiene cómo subsistir, no puede ir a la escuela porque la escuela está tomada por las mafias,
no hay seguridad en las calles. Entonces, ¿qué le toca? Da un paso a la calle y enseguida tienen una oferta económica. Entonces, ese es el motivo por lo que muchos menores caen en estas redes, en estos grupos llamados los GDO, ¿no? GDO, ¿qué es eso? Grupos de delincuencia organizada. Grupos de delincuencia organizada, eso ya de mayores, de gente mayor. Claro, pero... ellos los organizan. Claro, pero son reclutados los menores por este tipo de bandas, ¿no? Tremenda situación, ¿no? Este es Absurdistán organizado. Si uno mira el panorama, ahí voy al caso de las Malvinas, un gobierno que se le ha comprobado internacionalmente que Ecuador es el primer país del mundo en narcotráfico, o estoy mintiendo. ¿Me plantean eso? Sí, es, doctor. Respecto al caso de las Malvinas que usted menciona, menores de edad, pues, sometidos por un grupo de una agencia ejecutiva del gobierno como es las Fuerzas Armadas, los ¿no? Militares, ¿no? Concretamente, pues, las fuerzas del aire, ¿no? Fuerzas aéreas. ¿Ya? Entonces, como una patrulla, pues, somete a unos menores, pues, de barrio pobre, vestidos como pobres, de etnia negra. Entonces, eran negros los muchachitos. Así es. Entonces se nota, pues, que es un gobierno, pues, represivo, es un gobierno, pues, digamos, que no comulga con los derechos fundamentales de todas las personas. Inclusive, pues, hay otros temas, pues, a través de los ministerios del ramo, que cada vez, pues, hay menos dinero, pues, hay menos aporte, menos recursos, le restan recursos, pues es imposible atender estos sectores. Cada vez quedan más marginados. Los muchachos estaban en la calle, que estaban de madrugada, estaban robando, eran de 18 años o eran pelados de 12, 13 añitos. ¿En dónde estaban? Bueno, lo que se sabe, digamos, por los medios, pues, que ellos estaban jugando pelota. Eso es lo que dicen en los medios. Jugando pelota. Sí, y que se bajó la patrulla, pues los observó, pues, y se los llevaron hasta Tábora. Bueno, el resto ya se sabe qué pasó. Agarraron a 4. El resto se sabe, y los demás escaparon, pues, evidentemente. Entonces, y ya no es una sola vez, ya hay una reiteración, ¿no? Entonces ya, pues, en estos casos, pues, son delitos de lesa humanidad. Usted dice, el resto ya se sabe, pero muchos no saben que esos niños fueron torturados, violados, hasta les sacaron los órganos, que dice fueron a los organismos de unos millonarios. Y incluso cuando hubo reclamos, por ahí empezaban a reclamar algunos sectores, el gobierno dijo que eran delincuentes, o estoy mintiendo yo. Claro. No se puede decir delincuente tratándose de menores de edad. Pero ellos dijeron que era delincuente. Son menores de edad, ellos son menores en conflicto con la ley penal. Así lo determina nuestra legislación. Tratándose incluso de mayores, una persona que recién está investigada, es sospechosa, hasta que no haya un juicio y sea sentenciado con sentencia condenatoria y aquella sentencia esté ejecutoriada por el Ministerio de la Ley, el tratamiento que se le da es de sospechoso. No se le puede decir, ¿no? Claro, el presunto. Es decir, no se puede tratar de delincuente porque hay la presunción de inocencia como trato. La presunción de inocencia como trato. Como abogado usted tiene una situación muy difícil, porque el caso de las Malvinas, menores de 11, 12, 13 añitos asesinados por jugar pelota, se los llevaron, los violaron, le hicieron horrores y luego no ha pasado nada. Pero además usted conoce el caso de Trinidad Norte. No, doctor. Ya, hay barrios marginales tremendos, el Cisne, Trinitaria. ¿no? Y todo, ¿no? Tremendo, que ya han desaparecido. Gente que vivía allí ha sido asesinada por bandas de adultos y han tenido que irse. Y los pocos que se han quedado tienen que pagar vacuna, extorsión para poder vivir ahí.
Ya no existe como Florida Norte, el famoso barrio donde iban bucetas, ya no va nadie, ya no existe. En Guayaquil de mis amores, Guayaquil de mis dolores. O sea, un abogado, un jurisconsulto, poco puede hacer en esos casos frente a una sociedad en la que el propio gobierno se le comprueba que en sus barcos entrega droga a Europa, a varios países, en que las Fuerzas Armadas tienen o no narcogenerales, que al cielo se les ha negado la visa de Estados Unidos, pero aquí siguen impunes sin ningún problema, que los jueces, varios de ellos están comprados, son corruptos, son parte de una colusión tremenda. Entonces, un abogado normal, decente, recién graduado masivamente, tiene un problema bastante serio para ejercer la profesión, ¿o es fácil eso? Lo que pasa, como usted bien lo indica, pues el sistema, pues hay un deterioro del tejido social, pues impresionante, ¿no? El sistema está corroído, por todos lados sale pus, y al embarcarse, pues al abrazar más bien la profesión de abogado y darse cuenta, pues, de cómo es el sistema, lo que se va a topar primero es con los operadores, los demás operadores de justicia, pues, ¿no? Jueces, fiscales, con visos de corrupción. No todos, porque también tenemos jueces de garantías penales y fiscales que son correctos, ¿no? Pero son una minoría. Ajá. Lo que usted dice, pues, respecto a los barrios marginales, eso sucede por el achicamiento del Estado. Entonces, el Estado ya no hace presencia en esos sectores. El Estado, a través de sus ministerios, pues, la policía, el Ministerio de Salud Pública, en fin. Es decir, cada vez hay menos política en territorio. Las políticas referentes a lo que les toca a los ministerios, pues, ¿no? A los ministerios del ramo, ¿ya? Educación, pues, en pésimas condiciones, donde los profesores, los dirigentes de las escuelas y colegios de estos barrios también son objeto de amenazas y objeto de extorsiones. Ajá. Entonces se vuelve imposible, pues, en esas condiciones, pues, la enseñanza-aprendizaje. Entonces son factores, pues, que cada vez más ponen en riesgo, pues, a las familias y sobre todo, pues, a la niñez y adolescencia de estos sectores. Un momento realmente ilógico de la humanidad, de nuestra América y del Ecuador entero. Y eso en 2026, 20 años atrás. Yo me recuerdo, como soy comunicador social hasta ahora, me he expulsado de casi todas las radios y canales de televisión y todavía me aguantan aquí en la Unión Nacional de Periodistas. Yo me recuerdo que una persona, un hijo de un juez, óigame bien, me dijo a mí, pero que no divulgue, que no dé los nombres ni los casos, ya pasó, que fue un caso gravísimo de droga y todo ante un juez y le pidió la absolución, la impunidad. El juez dijo que no, hombre honesto. Vea, decimos por las buenas, a usted no le vamos a tocar, pero vea mañana la televisión a la 1 de la tarde. Efectivamente, al día siguiente, 1 de la tarde, todos los canales pasaban el asesinato del abogado Jaime Hurtado González, dirigente del Movimiento Popular Democrático, que era quizá el único grupo que se atrevía a denunciar parte de la corrupción organizada en este país. Lo asesinaron a él y a sus ayudantes, siendo diputado, estando en Quito y teóricamente con protección, fue asesinado. Entonces, ¿qué ocurrió? Que al día siguiente el juez dictó sentencia favorable a la impunidad. Nadie se salva en este país, sálvese quien pueda. Y les juro que es un caso real, no le miento, o sea, terrible. Es uno de los tantos casos, usted debe conocer otros casos más escabrosos, perdone
que lo maltrate, siendo usted un hombre culto y bondadoso, que él trate esos temas escabrosos, pero es que de verdad necesitamos un abogado o miles de abogados aquí, ¿sí o no, maestro? Así es, doctor Miranda. Esta profesión de la abogacía pues requiere a hombres valientes. El que teme pues no debe ser abogado, no puede ser abogado, y mucho más pues en las actuales condiciones por las que atraviesa este país, que nos enfrentamos prácticamente las condiciones de riesgo a diario en la defensa de causa es total, pues. Además del desprestigio que hay, si un abogado pues defiende a una persona pues que es sospechosa pues de un delito grave, ¿no? Como narcotráfico, etcétera, o delincuencia organizada. Y de esto debo decir pues de que toda persona, así sea el peor de los delincuentes, el debido proceso le otorga el derecho a la defensa y a contar con un abogado de confianza. Y si no tiene para cancelarle al abogado en asuntos penales que son de extrema urgencia, está la Defensoría Pública. Es decir, toda persona, aquí no existe, digamos, perjuicios que si es de etnia, de raza, si tiene antecedentes penales, ninguna de estas categorías. Es decir, dice exactamente toda persona, porque esto responde pues al derecho de la dignidad humana. Inclusive los presos tienen derecho pues, como presos pues, tienen derecho a la dignidad humana, que estén sentenciados, que hayan cometido delitos, eso no les enerva la condición de seres humanos, y como todo ser humano pues tiene dignidad humana, es decir, es para todos. Qué maravilloso lo que plantea usted. O sea que si hay esperanza, existe de verdad aquí comisiones y grupos de defensa de derechos humanos organizados. Un hombre como yo, chino, cholo, chido y choro, puede recurrir, si no tengo un solo centavo, a un abogado de oficio que me ayude para salir de la situación sin que yo pueda pagarle un centavo. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde existe eso? Aquí en Guayaquil. ¿Quiénes son? Claro, aquí en el Malecón, a la altura de Íñigo, Elizalde, ahí está la Defensoría Pública. Defensoría Pública, ¿no? Ya, pero como todo funciona, como una parte de los funcionarios, pues, ¿no? Algunos sí hacen su trabajo, pues, a satisfacción, pues, y otros dejan mucho que desear, ¿no? Ajá. Es decir, que no le hace mayor cosa, pues llegan a un acuerdo, pues, si es que la causa lo permite, pues van al abreviado directamente, ¿no? Al procedimiento abreviado, pues, y eso, a pesar de que hay cuestionamientos constitucionales, eso es decir, es como autoinculparse. Es decir, reconoce la culpa, ¿no? ¿Abreviado qué es eso? Es decir, ahorrarse todo el procedimiento ordinario, Ya. y que posiblemente llega una sentencia condenatoria. Luego de ahí hay una apelación, posiblemente casación, es decir, un largo proceso, mientras que acá por cuestiones de eficientismo, ¿Ya? ¿ya? Esto es una doctrina de Estados Unidos, ¿no? Buscan lo eficiente, ¿no? Lo rápido. Entonces ese es el sistema abreviado, que bajo ciertas condiciones pues se da en varios casos, ¿no? Entonces reconocer la culpa práctico, pues, ¿no? para que le pongan una pena menor. Ajá. Entonces eso es lo que se ha visto, pues. Y se da aquí en Se da aquí en el país, pues, con la anterior señora fiscal, pues, se inauguró pues esto de la cooperación eficaz más el procedimiento abreviado. Es decir, que si una persona pues está por delincuencia organizada 10 años, con la cooperación eficaz, que es otra institución jurídica de origen estadounidense, ¿no? Con la cooperación eficaz, es decir, unos pocos meses, a más tardar un año o dos, salía libre. O sea, lo que duraba
buena parte del proceso hasta llegar a la sentencia, llegaba la sentencia de los demás y esa persona ya salía en libertad, como ya ha sucedido. O sea, que supongamos que usted y yo cometemos un delito tremendo. Llega un momento a una sentencia, pero yo lo delato a usted y le echo la culpa como que usted es Sansón y los que no son. Claro. Entonces yo me salvo o me reducen la sentencia y lo hunden a usted. Esa es la base de la cooperación eficaz, la delación justamente. La delación, ¿eso es correcto o no? La delación justamente. ¿Eso es correcto, moral o no? Digamos que es una forma de investigación para la Fiscalía, pues contar, digamos, con este tipo de declaraciones de un coimputado, ¿no? Ajá, coimputado. Delatando a otro o a otros coimputados. Ajá. Pero esto tiene que ser corroborado, pues tiene que ser revisado, tiene que ser... testigos y todo. Con otras pruebas, pero sin embargo, pues en nuestro país no se lo ha llevado como debería ser, ¿no? Sino que con una... En el testimonio va la cooperación eficaz y eso es todo, ¿no? Y sin mayor corroboración, sin mayor coherencia, y sobre eso se basa, ¿no? Y eso le sirve de prueba para en contra de los demás imputados, ¿no? Esa es parte de la realidad de nuestro país. Esa es parte de la realidad procesal, como se ha venido llevando, pues, los juicios mediáticos, ¿no? Los procesos, pues, que han sido conocidos por todos, pues, que la Fiscalía, pues, les pone hasta nombre y apellido, ¿no? De una manera publicitaria, negativamente publicitaria, porque ese tipo por ejemplo ahora caso Goleada, en fin, eso no debería ser, no deberían tener ese tipo de nombres, ¿no? Sino que la Fiscalía lo hace, pues, por decir, pues, que están haciendo bien su trabajo. Tremendo, ¿no? Terrible, terrible. Oiga, entonces, ¿cómo ha logrado usted, estando, yo lo he visto usted, en un buffet pelucón, defender a gente a gente sencilla, humilde? ¿Cómo ha logrado hacer eso? ¿Cómo ha conseguido? O sea, usted lo subsidia a la CIA, la KGB, usted recibe beneficios, de tal manera usted siempre ha defendido a los sectores vulnerables. Aquí entre nos, yo soy una tumba, con parlante, pero una tumba. Lo que sucede, pues, es que en la oficina conjunta, ajá, por decirlo así, pues, arrendamos, pues, una oficina con un espacio grande. De lujo, ¿no? Al pie del malecón. Bueno, el edificio, pues, fue considerado de lujo, hasta elitista, pues, en épocas de su inauguración, pues, ¿no? Y quizás, pues, hasta una década después, pero hoy en día, pues, ya han pasado más de 30 años de aquello, pues, lo que pasa es que esto no es Miami, pues, ¿no? Inclusive, pues, el club que está ahí, el Bankers, pues, ya no es tan estricto, pues, con los socios, pues. Entonces, para ser socio de ahí, pues, tenía que contar con la anuencia de todos los socios, ¿no? Y si alguien por ahí, con uno solo que se oponía, usted ya no podía pasar. Es decir, que si usted no era de la élite, usted no entraba. Pero ahora, pues, eso se ha flexibilizado, pues, por lo que en la actualidad, pues, se puede ver a personas, abogados sencillos como yo, pues, que tienen oficina o que hacen oficina en este edificio. Bueno, usted, pero yo cuando he querido entrar a visitarlo a usted o a otra personalidad, no me han dejado pasar, he tenido que sacar mi cédula de identidad, la han verificado, la han escaneado, y ahí llego, y no llego a la oficina, porque el ascensor, boom, ahí tiene que tener una tarjeta especial para poder ahí acceder a una parte de Es impresionante cuando usted ha logrado así entrar y defender sectores vulnerables. ¿Y le ha sido grato eso o ingrato? Claro, lo que pasa es que la abogacía no es solamente para hacer dinero, evidentemente se gana también dinero, ¿no? Hay clientes que son solventes, ¿no? Pero cuando hay casos, pues, en que en realidad amerita una defensa, se lo hace pro bono, es decir, gratuitamente. Ajá. O que por lo menos, pues, corran con los gastos, ¿no?
pero casos que en realidad meriten, ¿no? Pues se hace un estudio. Ajá. Doctor, más de media hora lo hemos a usted prácticamente acosado con temas escabrosos, pero ya llegó Jacqueline y me ilumino y me hace señas que si no me quiere poner tarjeta roja o amarilla, debo tratar temas más agradables con usted. Por ejemplo, fideicomisos, sectores ya no tan populares que tienen una pequeña propiedad y que tratan de que luego no haya saqueo por parte de los herederos o por parte de otros sectores. ¿En qué consiste el fideicomiso aquí en Ecuador? Bueno, el fideicomiso es una limitación al dominio, ¿no? Una limitación a la propiedad. Ajá. El ejemplo clásico, porque esto viene de los juristas romanos, ¿no? Eso es Derecho romano. Es una creación romana. Hace siglos ya. Hace milenios. Inventaron el fideicomiso, que no es otra cosa de pasar, digamos, a otra persona, o sea, el constituyente, el dueño de la propiedad. ¿Ya? El constituyente. Yo soy el dueño de la propiedad, ya. Pasa a otra persona, que es el fiduciario. Jacqueline, por ejemplo. Ya. Con el objeto de que cumplida una condición, la haga pasar a un tercero, que es el beneficiario o fideicomisario. Ajá. Un ejemplo. Yo, fulano de tal, soy dueño de la finca El Algarrobo. ¿Ya? Se la transmito a Juan para que a su vez se la entregue a su hija María cuando se haya graduado de abogada. Ajá. Entonces, ese es el ejemplo didáctico, digamos, ¿no? Ya. Entonces aquí vemos los tres personajes, ¿no? El constituyente, la persona que entrega al fiduciario, el fiduciario es Juan y la beneficiaria es la hija de Juan. Pero pende una condición, siempre en el fideicomiso pende una condición. En este caso, bueno, que tenga objeto lícito y causa lícita. No puede ser pues una condición con causa ilícita, por ejemplo. O litigio. Una vez que, no puede decir una vez que la hija de Juan asesine a fulano de tal, le entregamos ya la propiedad. Tiene que haber objeto y causa lícita, ¿no? Y que se gradúe. Que se gradúe de abogada, pues entonces ya le entregamos ya esa finca. Y que la propiedad de Algarrobo no esté hipotecada tampoco, esté libre. Bueno, todas esas situaciones las arregla el fiduciario. Ajá. El fiduciario. Cuando exista, pues, dos o más fiduciarios, entra la figura del administrador. Hay que nombrar un administrador. Uh-huh. Ya. Hay situaciones un poco más complejas que, por ejemplo, el constituyente, por ejemplo, un bien dividido en dos partes, en dos cuotas. En una parte constituye fideicomiso, ¿ya? Y en la otra parte, una parte es fiduciario. El mismo constituyente se vuelve fiduciario. Ya. Y en el otro es el propietario. Ya. Entonces son situaciones ya con más complejidad, ¿no? Complejidad. Bueno, y hay otras más, pero yo creo que O se sea, hace eso más cuesta complicado. mucho billete, mucho tiempo y mucho billete. Bueno, el administrador ya en casos grandes pues tiene que rendir caución. Hay gastos de expensas, Uh-huh. derivados de gastos corrientes, gastos comunes, pues en general de las propiedades, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si es una hacienda, pues eso debe seguir funcionando, pues hay gastos que no se van a escapar a la administración, pues, y evidentemente pues el administrador también cobra un emolumento, ¿no? ¿Ya? Una paga, por decirlo. Hay que pagarle algo al administrador. Ya. Supongamos aquí en Guayaquil una casa que valga $100,000, pues, págalo así, ya está. ¿Se alquila o no se alquila? Eso.
Entonces se quiere convertir en esa figura que usted habla de fiduciaria. Ya. También es que también hay otro caso, por ejemplo, una casa rentera, también viene la figura del usufructo. Ajá. Es decir, que en una misma propiedad puede haber usufructuario y también fideicomisario. Ajá. Es decir, el que a la larga va a recibir la propiedad totalmente, ¿no?, con usufructo, pero mientras tanto no se cumpla la condición, acá yo puedo dar en usufructo a un tercero. ¿Me explico, doctor? Sí, que no tenga relación, o sea, el constituyente, el dueño de la finca, el usufructo se lo puede otorgar a otra persona que no sea el fiduciario, o sea, que no sea el beneficiario, el fideicomisario, a otra persona, aparte de estos tres integrantes del fideicomiso. Es decir, le puede entregar el usufructo que goce de las rentas, ¿no? Ajá. A otra persona, a una cuarta persona. Lindo, ¿no? Usted es lindo, habla lindo, se hace entender, pero como yo soy gerente de la Brutanini Company, no entendí nada. Por eso le busco un tema mucho más sencillo. He oído hablar algunos sectores populares y personalidades que dicen que el notario no debería existir porque le sacan la cabeza a cualquier persona por el trámite más sencillo del mundo. ¿Cuál es su visión? ¿Y qué es el notario en este país? Bueno, parece que nosotros conversábamos en alguna reunión de hace un tiempo, yo saqué este tema, esta conversación sobre los notarios, ¿no? Los antiguos escribanos de la sociedad esclavista, ¿no? Vemos pues en los libros pues de historia universal, en las películas que se hacen sobre los emperadores de Egipto, en fin, la edad antigua. No, y la moderna, esclavos norteamericanos, dejémonos de cosas, modernos. Y a los escribanos, a los antiguos escribanos, Sí. transcribir la voluntad del rey. Ay. Entonces, pues, es una figura anacrónica, desfasada a nuestra realidad. Estamos, según dicen los entendidos, pues en la última fase del actual sistema, ¿no? Entonces, es una figura milenaria, desfasada, que no tiene razón de ser en tiempos de los sistemas electrónicos. Ajá. En los tiempos actuales, de la avanzada electrónica. Porque si damos paso a las certificaciones públicas electrónicas, pues ya la figura, y que cada institución certifique, ya no tendría razón de ser de esta figura del notario o antiguo escribano. Entonces, como usted dice, pues es un personaje lucrador, porque si usted revisa la tabla de servicios notariales, va a encontrar que en ciertos trámites el porcentaje señalado para este funcionario es superior a lo que percibe el Estado en algunos trámites, ¿no? Entonces, normalmente, pues, ¿qué porcentaje recibe un notario o un documento? Es que vamos desde el pequeño reconocimiento de firma, pues, hasta las protocolizaciones de escrituras, de compraventa, cuestiones societarias, de autenticaciones, en fin, tiene una serie de atribuciones que están contempladas en el artículo 18 de las posesiones efectivas, pues, ¿no? Todo eso ya le entregaron como atribución exclusiva, pues, a los notarios, ¿no? ¿Ya? Es decir, mantener a estos funcionarios en la actualidad, pues, es una enorme carga, pues, a la función judicial y al Estado, y una enorme carga a la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, usted y otros jurisconsultos mayoritariamente han reclamado por eso, y sin embargo no se ha movido. ¿Por qué? No han eliminado los notarios. ¿Qué pasa? Ya es una cuestión del sistema, ya es una cuestión de la política. Lo que uno hace, pues, hacer referencias de que no tienen razón de ser, están por demás
son personajes lucradores que no benefician en nada, y acceder pues a este tipo de cargos que a muchos les gustaría estar de notario, porque evidentemente pues por los ingresos que ellos perciben, ¿no? No es fácil, pues debe tener pues algún tipo de conexiones, poderes fácticos, qué sé yo, para poder estar en esos puestos, ¿no? Claro, claro. Esa es la realidad que nos Es la aqueja. realidad, ¿no? Mientras- La realidad que viene desde hace milenios y que continúa. De aquí yo tengo un billete a 20, si me ayuda Pedrito Roldán con la cámara de los Estados Unidos. Ahí una de las caras está el presidente Jackson. Este hombre tenía más de 600 esclavos y notarizado, escrito, aparte del tatuaje, los negros que los vendían. Incluso se amancebaba con varias de ellas, tenía hijos que no eran reconocidos por él y todo, y que incluso después se vendían esos hijos. Eso es, o sea, notarios ha habido desde hace siglos, que ha continuado, incluido en los Estados Unidos. Y en estos países, bueno, usted es mucho más joven que yo me recuerdo que en el diario El Universo o en el Comercio de Quito, en los años 50, se ponía, se vende esta hacienda con tantos aperos, tantas cosas, y tantos indios. Se vendía con indios, con indígenas nuestros, que luego Correa y otros dijeron que no son nada, que son ponchos dorados, que son el 7% de la población. ¿Es así o no es así? Lo que pasa es que, como usted puede conocer estos temas, inclusive mejor que yo, doctor Miranda. Por edad, yo tengo 82 años apenas, mis primeros 82 años. Por edad, pues ya he tenido la oportunidad de tener, pues, mejores lecturas, si cabe mencionarlo, ¿no? Nosotros hemos vivido un sistema capitalista con rezagos de feudalismo, ¿no? Ajá. Entonces eso es lo que se ve, pues, ¿no? Incluso en la novela, en la famosa novela ecuatoriana, Huasipungo. Huasipungo, pues se Fue desnuda. prohibido en Ecuador, ¿ah? Se desnuda. Por mi casa. Se desnuda esa realidad. Ajá. Tremendo. Una realidad tan grande que hasta ahora, cuando todos ustedes, menos yo, aplaudían a esa selección de 22 sicarios enfrentándose con otros en ese espectáculo ayer, y creo que perdieron esos tipos, ¿no? Perdieron 1-0, ¿no? Esto puede sonar quizá muy poco amigable, Antipatriótico. puede sonar anti todo, ¿no? Pero yo no, digamos, el fútbol para mí no está dentro de de las situaciones que yo hago a diario, no está dentro de mis aficiones, ¿no? Sí, no. Lo que pasa es que yo lo he leído algo del argentino, ¿cómo se llama? Jorge Luis Borges. Borges. Qué lindo, ese ciego veía mejor que yo. Ya. Enemigo declarado del fútbol. Ajá. Enemigo. Un intelectual de la talla de él que usted conoce. Tremendo, terrible. Ya. Admirador de Edgar Allan Poe. Sí, el libro que me acaba de regalar mi amigo. Y traductor de Edgar Allan Poe. Traductor de varios. Y Cortázar también. Cortázar Julio Cortázar. lo definió. Rayuela. Claro, pues eso marca el boom latinoamericano. Claro. Lo definió a Edgar Allan Poe como el genio neurótico y escritor erudito. Genio neurótico y escritor erudito. Sí, a Edgar Allan Poe. Era norteamericano, genio. El príncipe de las letras estadounidenses. Príncipe de las letras estadounidenses. Yo he dado esas pocas lecturas que tengo de Borges y de Cortázar, pues llegué a Edgar Allan Poe. Qué maravilla, ¿no? Temas escabrosos como el que yo les planteo ahora. Que todo el mundo, el fútbol, habla y todo. Y yo le digo, no es que odio el fútbol, amo el fútbol. Como deporte, no como espectáculo. Así como soy raquítico, subdesarrollado, yo fui preseleccionado juvenil. Incluso jugué en el Capwell, jugué en el Gillo Uraga, bueno, en varios sitios y todo. Era marcador de punta derecha, o sea, zurdo. Aquí la gente odia la izquierda. Dice, ¿este qué es? La diestra. Y este lado, ¿cómo le llaman? La siniestra. Un hombre siniestro, un hombre malvado. Así como odian a los negros, alma negra, ¿no? Alma blanca,
y todas esas cosas por el estilo. Bueno, quiero recordarles que el famoso himno nacional que ayer cantaban toditos y que lloraban, y la selección, ese fue hecho por Juan León Mera, terrateniente abusador con esclavos, con indios, propietario de indios, cuando a él, ni siquiera a él, porque aunque era sirviente de García Moreno y de los patrones de turno, Juan Montalvo, el mejor escritor de América, un verdadero luchador tremendo que murió horriblemente como rata en París, exiliado, terrible, decía, por ejemplo, mi pluma no escuchara. Era famoso destrozando a dictadores como Ventimilla, Ignacio de la Cuchilla, como García Moreno y un poco de ratas, ratones y rateros de este pobre, absurdo país. Bueno, entonces, como era luchador y lo perseguían, estuvo preso, escondido, huyó y piales, qué sé yo, este individuo, Juan León Mera, que todo el mundo reconoce como autor de la letra del himno nacional del Ecuador, este decía de Montalvo que este es un sambo alzado. Sambo, ¿se recuerda lo que es un sambo? ¿No? Y un sambo es una mezcla de indígena y de negro. Dice, este es un sambo alzado, 2 puntos. Es un híbrido de 2 razas malditas, la negra y la india. Eso decía este sujeto que ahora todo el mundo idolatra y se pone de pie, menos yo, todo el mundo, cantando esa basura de himno ecuatoriano, porque han creado esos himnos, esas banderas, esas selecciones para ganar a otros y todo, y que realmente llegará un momento, pienso yo, en que la humanidad tenga un minuto de sosiego, de paz, de replanteo, para que no aplauda a unos sicarios, para que no apoye a la mafia de la FIFA, para que no solamente convierta pan y circo en el pan nuestro de cada día. Perdone que le dañe la entrevista, maestro, pero vea, usted me hizo recordar con Edgar Allan Poe que hay gente muy decente en el mundo y que de alguna manera habla de la verdadera condición humana, maestro. Perdóneme. Lo que pasa es que tal vez Juan León Mera se sintió rebasado por la figura intelectual de Juan Montalvo, ¿no? Y como ambos son de la misma ciudad, son de Ambato, quizás tenían esta pugna, ¿no? El otro es La Tierra de los Juanes, el otro es Juan Benigno Vela, sí. Si mal no recuerdo. El músico. Ya. Pero Juan Montalvo, pues la instrucción que tuvo, las oportunidades que tuvo de ir a París, pues que era la cima de la cultura, y de alguna manera sí, lo sigue siendo, ¿no? La cultura que conocemos. Juan Montalvo, quizás con orígenes más humildes. Bueno, el otro no era nada. No tenía terrateniente, era. Pero Juan Montalvo tuvo un roce intelectual extraordinario, pues con gente de su época, y aparte del español que lo manejaba con un gran manejo del idioma, también él manejaba el francés. Claro. Y siendo chiro, realmente la cultura lo llevó a que Eloy Alfaro, ese otro luchador silenciado en este país, arrastrado y silenciado, que nadie ha leído las obras de él, como por ejemplo de Deuda Gordiana, apoye física y económicamente a Montalvo. Y no es que Eloy Alfaro era pelucón, no, que era luchador, contrabandista, vendía sombreros, salía con el papá, que era vasco, que era europeo, con otro cerebro, y apoyó a Juan Montalvo, que era un luchador. Y luego llegó a admirarlo la intelectualidad más linda de Europa, no esa Francia cultócrata que dice que es la capital del mundo. Antes de Francia, los chinos, los hindúes tienen una cultura, pero nos han occidentalizado totalmente. Y ahí Montalvo, por ejemplo, el vasco este tremendo, Miguel de Unamuno, hace biografías enteras de él. Unamuno, el vasco universal, terriblemente conocido en todo el mundo, menos en este país, habló de Montalvo, escribió sobre Montalvo. Y otra gente, el colombiano, no Faustino León Reyes fue el que ejecutó a García Moreno, uno de los famosos que hizo obras maravillosas de nuestra América, también hizo biografía de Montalvo, pero aquí nadie lo lee. ¿Qué obras uno ha podido leer aún siendo jurisconsulto, siendo escritor como yo? No, muy poco, porque no existen las obras, hay que buscarlas en Colombia, en otros países, en Argentina, México, que todavía leen.
no digamos España, que todavía es una vanguardia en ese sentido de la lectura. Perdone el arroz con mango que yo le estoy armando en esta tarde, pero me inspira cómo usted, siendo hombre sencillo, defiende a los humildes y está en un ambiente muy duro y se defiende hasta ahora. Y tiene más de 50 años y está vivo todavía, ¿no? Claro, y esperamos seguirlo haciendo por mucho más tiempo. Ya. ¿Dónde se lo puede localizar? ¿A qué teléfono podemos llamarlo a usted? Al 095-9438-361. Sí, conteste la llamada. Personalmente, doctor. No doy la dirección porque pueden haber un atentado contra usted, o quiere que sigamos la dirección. Por supuesto, no tengo A ver, vamos a la dirección. impedimento. Edificio La Previsora. Edificio La Previsora. Malecón y 9 de octubre. Malecón, doctor. Piso 29, oficina 2907. Ahí encuentran este servidor, abogado Fausto Burgos Castillo. ¿En qué horario? Horario de oficina desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ajá, ahora se escapó. Así es, tenía esta entrevista con usted. Y luego vamos a almorzar, pues. Por supuesto. Pero, En caso de emergencia, ¿ya? que puede tratarse, por ejemplo, de un accidente de tránsito, ¿ya? ahí atendemos las 24 horas, No me diga. incluidos sábado, domingo y feriado. Así juega la selección. Esta profesión de abogado es como la del médico. No me O sea, diga. uno tiene que estar ahí cuando lo necesita. Y también en caso de flagrancias, ¿no? Algún detenido, eso es a cualquier hora del día, pues. Y por lo general, pues las audiencias de flagrancia, pues, las hacen a las 4, 5, 6 de la mañana. ¿Qué flagrancia? La flagrancia es cuando se está cometiendo una posible infracción. Por ejemplo. O se acabó de cometer. Por ejemplo, un robo, ¿Ya? hay una persecución, o lo detienen en ese momento. Por ejemplo, ¿Ya? está la policía y lo detiene. Flagrante. Eso es flagrante. Entonces, ahí lo lleva la policía, lo llevan, el protocolo de siempre, pues, ¿no? Al hospital para que lo revisen, etcétera. Los ponen a orden del fiscal. El fiscal ordena las primeras diligencias. Entonces, una vez detenido, pues solamente puede haber 24 horas, dentro de las 24 horas debe hacerse la audiencia. Ajá. Pero como se necesita hacer varias diligencias, pues pasan las horas, pues, y en la madrugada son las audiencias, Así, ¿no? Entonces, esa es una audiencia de flagrancia. Entonces, o pasa esto, o va a investigación, o va a procedimiento directo. Es decir, califican o no califican la flagrancia, pero eso ya será tema ya, creo que usted está de otra dispuesto conversación. incluso de madrugada a someterse a esa situación. Por supuesto, de que es parte de mi trabajo, pero yo Ay, tengo ay, que ay, cumplir, como pues, el médico. tengo que cumplir con mi vocación, pues. Y si Hacer me lo que llaman, le gusta, tengo que que lo haga bien. tengo que coger el maletín, una leva y la credencial y correr a buscar el expediente. Ay, ay, ay. ¿En dónde es Y entonces? asumir la En defensa. el edificio La Previsora. Edificio La Previsora. Ya. El Malecón y 9 de octubre. Sí, 9 de octubre y Malecón. Las dos entradas, ¿no? Sí, Las 9 dos de entradas. octubre y Malecón. 9 de octubre puede entrar y también por Malecón puede entrar. Pero la entrada principal es por 9 de octubre. Piso 29. Piso 29, oficina 2907. 2907. Sí. Ahí tiene como una tarjeta especial para poder acceder a ahí. En la recepción ahí usted entrega un documento de identificación, pues, y le dan una tarjeta de seguridad para que acceda a toda la... ¿Usted recuerda alguna anécdota especial en su recorrido ya de jurisconsulto? Anécdota agradable o lo que usted guste de su profesión. Bueno, lo más agradable en esto es ganar los casos. Ajá. ¿Qué caso que les resultó agradable sin necesidad de coimar jueces, sin que le peguen, sin que lo obedecen las bandas, las extorsiones y cosas? Bueno, cuando ha sido llevado estos procesos, me han tocado donde jueces que son, digamos, personas probas, no contaminados. Ajá. Para mí, pues, es hasta un halago, pues, hacer mi trabajo, enfrentarme con otros abogados, pues, pero solamente en derecho, o sea, el deber ser, no como lo que es, no lo que sucede en la realidad,
¿ya? Porque entiendo, pues, el sistema de corrupción no es solamente, es una realidad en el sistema de justicia, ¿no? En la función judicial. El problema es en toda la sociedad, ¿no? Toda la sociedad. No soy sociólogo, pero entiendo, pues, que el problema es en toda la sociedad. Y lo que sucede, pues, justamente en el sistema de justicia es un reflejo. Esto es lo que me han dicho mis maestros, esto es lo que he aprendido de personas como usted, doctor Miranda. Y no lo halago solamente porque me ha invitado por segunda vez acá a las entrevistas, a este prestigioso canal y a la Unión de Periodistas, que desde luego, pues, estoy completamente agradecido. Ya, pero algo específico, agradable que le pasó a usted en su recorrido como jurisconsulto, ¿recuerda? Claro, por ejemplo, que me hayan dado la razón en un asunto de que tanto el denunciante como el fiscal lo hacían ver como estafa. ¿Así? Sí. Entonces el monto, pues, era un monto considerable, pues, de $100.000. Pero no... ¿Usted defendía al acusado? Yo defendía al sospechoso y posteriormente acusado, ¿no? Pero aquí faltaba, o sea, se completaban todos los requisitos de la estafa, pero el orden de estos requisitos no coincidía, ¿no? Porque para que haya una estafa tiene que haber un engaño. Claro, engaño. Primero debe ser el engaño para que la persona haga el desembolso económico, etcétera, ¿no? O de una propiedad, puede ser una especie, o puede ser en dinerario, puede ser en efectivo, ¿no? O qué sé yo. Entonces, para que se desprenda del patrimonio y la otra persona, pues, adquiere ese patrimonio, debe primero estar el engaño, luego ya la acción, el desprendimiento patrimonial, ¿no? ¿Ya? Pero cuando hay un desprendimiento patrimonial y el engaño viene después, eso ya no es materia de estafa, eso ya no tiene que ver nada con el sistema penal, pues eso es un asunto civil, es un asunto contractual, es un asunto de un contrato que no se cumplió, entonces ya es otro orden de cosas, ¿no? Entonces a lo penal solamente debe ir lo estrictamente penal, discúlpeme que sea redundante, ¿no? Es decir, debe ir por el principio de mínima intervención penal, porque, digamos, el Estado, a través del aparataje penal, pues, el gravamen que ocasiona, pues, a una persona que es sometida a un juicio, a un procedimiento, es grave. Tremendo, ¿no? Sí. Entonces, usted salvó al hombre, ya no fue un delito penal, sino pasó a ser un litigio civil. Y es otra cosa. Nos ponen tarjeta roja, el Pinocho que le solicité a Jacqueline, ya nosotros no nos queda más sino despedirnos, porque estamos todavía, nos quedan 2 minutos apenas de tiempo. Sus palabras de despedida, maestro. Muy agradecido con la audiencia. Dámelo. Que tienen es la segunda oportunidad, pues, que estoy al aire aquí en este canal televisivo. Le agradezco a usted, pues, doctor Miranda, agradezco también a todas las personas que trabajan aquí y hacen posible, pues, esta proyección, a todos los dirigentes, la Unión Nacional de Periodistas, pues, y en general estoy muy satisfecho por esta entrevista. Yo encantado, y gracias también a usted y a Pinocho, que me enseñó que érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todas las ovejas. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Pinocho, mi hermano, mi cómplice, mi encubridor, junto a mi otro amor inolvidable, Mafalda. Gracias, maestro. Hasta siempre, hasta la victoria siempre. Muchas gracias.